Bienvenidos al episodio 67 del podcast de Soy Como Como. Hoy en el podcast hablaremos de cómo potenciar y mejorar nuestro rendimiento cognitivo. Porque tenemos muy claro que si una persona quiere mejorar sus resultados deportivos, debe o puede tomar suplementos de proteína, de creatina, entrenar de forma recurrente. Pero cuando hablamos de mejorar la memoria, la atención y mantener un cerebro ágil y atento, no vemos con los mismos buenos ojos hablar de tomar suplementos, a veces porque creemos que no son buenos y otras veces por puro desconocimiento. Y por eso hoy de todo esto hablaremos con el doctor Antelm Pujol, médico endocrino y apasionado del deporte, quien nos ayudará a entender qué podemos hacer para mejorar nuestro rendimiento cognitivo, cuáles son las sustancias y técnicas que nos pueden ayudar a ello y también las que deberíamos evitar. Para los que todavía no lo conozcáis, Antelm Pujol lo encontraréis en redes sociales bajo su nombre Antelm Pujol en Twitter, no os lo perdáis, y en Instagram FitMedStudent, porque él dice que es un eterno estudioso de la medicina y siempre con evidencia científica. Hoy lo vais a ver. Y como siempre, antes de empezar, recordaros que nos acompaña Naturs Plus, nuestra empresa de suplementación de confianza, patrocinadora del podcast de Soy Como Como, y hoy vamos con un suplemento pues, para apoyar la función cognitiva y para favorecer la concentración y la memoria, que se llama BrainCeutics, y os dejo el enlace en la descripción, en las notas del episodio. Y ahora sí, Antelm Pujol, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Soy Como Como. Pedazo de presentación, Nuria, muchísimas gracias. Hablábamos que nuestras agendas eran complicadas de cuadrar, pero lo hemos hecho posible, y decirte que estoy encantado de haberlo hecho posible y nada, con muchas ganas de compartir este ratito contigo y con todos vosotros, claro que sí. Pues lo mismo, que los oyentes sepan que a veces persigo a la gente durante meses hasta que lo consigo, y Antelm Pujol es una de estas personas difíciles de pillar y de cuadrar con las agendas de los dos. Antelm, cuéntanos un poquito, tú eres, tu currículum es espectacular, graduado en No. Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, médico interno residente en endocrinología y nutrición en el Hospital Sant Llàtzer de Mallorca, entrenador personal certificado por ANEF, tienes 2 máster, uno en medicina clínica y uno en nutrición clínica, aparte de ponente en conferencias, en másters universitarios, eres un gran divulgador, preparador de atletas, formulador de suplementación. Buah, ya, cuéntanos un poco ahora, fuera de lo que es el currículum más académico, que es una pasada, ¿de dónde sales? ¿Quién eres? ¿Qué has Pues, venido a aportar a este mundo de la medicina integrativa? pues mira, yo espero que aportar mucho, porque este es mi principal objetivo. Todo empieza con una necesidad, porque al final yo creo que cuando nos encontramos un problema, el hecho de intentar buscar la solución, de ahí salen pues esperemos grandes descubrimientos, ¿no? Mi objetivo o de dónde salí yo fue pues por una necesidad personal, ¿no? De decir, bueno, quiero mejorar mi salud. Todo empezó al principio por un tema de estética, de decir, quiero verme mejor, quiero sentirme mejor, quiero comer mejor, también quiero rendir más. Yo en ese momento estaba compitiendo en baloncesto en un nivel pues bastante bueno, y quería no solo centrarme en la parte de entrenar, que ya daba al 100%, sino que yo sabía que habían variables que se me escapaban. En ese momento, yo ahora tengo pues 28 años, eso era pues el Anthem de los 15, 16 años. En ese momento no había la cantidad de medios, de recursos, de información que tenemos hoy en día. O sea, hoy damos un clic en Instagram, en Twitter, en Google, y tenemos, bueno, un montón de información. Luego, que la información sea buena o mala ya es otro tema, pero hay un montón de información. Y en ese momento teníamos, yo creo que muy poco. Y lo poco que había era poco accesible para un público general, y luego estaban los foros, que los foros eso era, pues te puedes imaginar, ¿no? Grado de evidencia menos 1000, la verdad. Y bueno, y a partir de aquí y de también mi interés intrínseco en la fisiología, el cuerpo humano y demás, pues pude encaminar pues como mis dos grandes pasiones, ¿no? Era mi faceta como médico y la parte también pues enfocada a rendimiento deportivo. Y a partir de ahí pues fui como dice Steve Jobs, dice que la vida solo puede ser vivida hacia adelante y ser comprendida mirando hacia atrás.
y mirando hacia atrás podemos conectar los puntos, pues de esa forma fui yo conectando los puntos. O sea, todo surgió del rendimiento deportivo y a partir de ahí fue mejora de la estética, mejora del rendimiento deportivo, luego con la necesidad de estudiar mucho, mejora del rendimiento cognitivo y con todo eso pues intenté pues formarme también por la vía, aparte de por la vía autodidáctica, pues por la vía formal, intentar hacer pues un poquito más de currículum y sobre todo trabajar mucho. Bueno, no me extraña que no tengas tiempo, porque claro, tienes 28 años y te ha dado para todo eso en solo 28 años. Empiezo, ahora iremos al tema del rendimiento cognitivo, pero empiezo haciéndote una reflexión Ujú. un poco filosófica que seguro que has pensado alguna vez. Me dijo Paullé, presente en Twitter, fisiólogo y claro, primos y hermanos, ¿no? Un poco también por el currículum y por esa necesidad de observación, reflexión y aprendizaje constante que tenéis los dos, que por eso os admiro tanto. Em, y me decía un día, oye, esto de la medicina integrativa ya no mola, que digas integrativa, Nuria, porque ahora hay como un debate de que es obvio que debe ser integrativa la medicina Ujú. y digo, bueno, obvio, obvio, se lo dices a unos cuantos médicos y no será tan obvio, ¿no? Que cuando te duele la rodilla mires si hay disbiosis, pero bueno, pero me decía que era de modé. Y cuando te he presentado, tú que eres graduado en medicina, he dicho, ¿eres un referente o algo así de medicina integrativa? Y de golpe he pensado, se lo tengo que preguntar antes de que se me olvide. Tú que has hecho como la formación ortodoxa de medicina y Ujú. que después tienes esa visión, ¿dónde te sitúas y cuál crees que es ahora el momento de definición de lo que yo hasta ahora entendía como salud integrativa? Esta es una muy buena pregunta y a la vez te diré que extremadamente difícil. Yo me sitúo al lado de la evidencia científica como he hecho siempre. Y de hecho, como endocrino, hay algo que está sucediendo que es algo muy bonito. Y es que, por ejemplo, ahora nuestros pacientes, por ejemplo, ya no solo es mirar la hemoglobina glicada, ya las guías de la ADA, que han salido en enero de 2022, ya no te dicen, oye, siéntate en la hemoglobina glicada y intenta bajarla lo máximo posible. No te dice eso las guías de la ADA. La guía de la ADA ya te dice, oye, que quizás el paciente diabético no se muere por tener una hemoglobina glicada de 8. Quizás lo que tiene son eventos cardiovasculares y quizás no solo tienes que mirar la hemoglobina glicada y tienes que mirar el riesgo cardiovascular, ¿no? Y el riesgo cardiovascular ahí son muchísimas cosas, desde el manejo del estrés al manejo del insomnio, a el manejo del perfil lipídico, a todo, ¿no? Por tanto, yo creo que más que de moda, yo creo que está más de moda que nunca, porque al final creo que la evidencia científica pues nos está mostrando lo que siempre nos había mostrado, y es que entender el cuerpo por partes es perder una parte muy importante, ¿no? Así que necesitamos pues esa visión holística, esa visión también multidisciplinar, porque a muchos temas donde yo no llegue, pues llegará otro profesional y creo que ser consciente de ello nos hace mejores. O sea, Pau lo que me debería decir era Ujú. la palabra integrativa, como que Ah, ya no haría, como estamos tan conscientes de eso, ya no haría falta que salud tuviera un apellido que se llama integrativa. Y ya todos estamos hablando de lo mismo y hay médicos que han estudiado medicina ujú, o alguna especialidad que ya no les gusta casarse con la integrativa porque ellos ya unen ujú, lo más convencional o la medicina alopática con la ujú, otra y ujú, ya no se sienten cómodos con la palabra integrativa. Y ujú, pensé, wow, vale, porque es verdad que cada vez en la integrativa hay más médicos, por ujú, fin. Y eso ujú. antes no pasaba. Entrevistabas a un biólogo, a un farmacéutico, o sea, cosas paralelas, pero un médico, 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 era difícil que lo encontraras un poco hablando de la cúrcuma. Y Claro. ahora sí, aquí está un ejemplo más. Vale, bueno, vamos a hablar de rendimiento cognitivo, que es el tema Bien. de hoy. Hemos escogido esto. Me sabe mal por la gente que diga, ostras, tienes un endocrino y no le preguntas cosas de endo. Ya, lo sé. Pero es que Antel puede hablar de muchas cosas. Ya volverá, que eso me pasa. La Bien. segunda parte del invitado ya volverá y, claro, y estamos todo el día con temas hormonales de la mujer aquí en este Ujú, podcast. Y entonces pensé, ostras, tu vertiente como deportista y el tema de los suplementos nootrópicos, que es una ujú. cosa que conozco de hace 4 días y me explota la cabeza, necesito que me lo cuentes. Bien, bien, Ya bien, bien. llegaremos, pero
¿A qué nos referimos cuando hablamos de rendimiento cognitivo, Antelm? Bien, perfecto. Mirad, hay tantas definiciones de rendimiento cognitivo como personas que te lo están definiendo, ¿vale? Realmente el concepto de rendimiento cognitivo, a mí me gusta una definición que sale en un artículo de Lani publicado en 2008, que hace referencia al rendimiento cognitivo como una red que integra 4 puntos. Estos 4 puntos son memoria, atención, creatividad e inteligencia. La memoria siendo la capacidad de recordar, ¿vale? Pues conceptos aprendidos o experiencias vividas. La atención, la capacidad de garantizar un foco atencional a una actividad, ¿sí? La creatividad de generar nexos, generar uniones, generar hipótesis, encontrar conceptos que se relacionen que antes no estaban. Y finalmente, la inteligencia, que es la capacidad de resolver problemas. Si nos fijamos en la definición de estos 4 puntos, veremos que se solapan. Por eso he empezado diciendo que era una red, ¿vale? Y encontramos pues los típicos diagramas redonditos donde en el centro pues convergen todos, pues ahí tendríamos el rendimiento cognitivo. Para mí, esa es la definición. Qué bien. ¿A qué tipo de personas les puede beneficiar potenciar el rendimiento cognitivo? A todas, ¿no? Porque claro, todos queremos tener memoria, atender, ser creativos e inteligentes. Tal cual, tal cual. Además, es que a mí, por ejemplo, había una cosa que digo, ostras, es que esto es un tema que potencialmente está por explorar y además puede beneficiar a muchas personas. En el sentido de que nosotros o encontramos a muchas personas que se suplementan con muchísimas cosas, muchas veces ni tan siquiera saberlo, para una hora de entrenamiento en el gimnasio. Que además, muchas veces esa hora de entrenamiento ni tan siquiera es muy intensa, ¿vale? Por tanto, ya para empezar decimos, hombre, vamos mal, ¿no? En cambio, para trabajar, que la gran mayoría de nosotros tenemos un trabajo que requiere de una cognición, ¿vale? Para trabajar no cuidamos el aspecto cognitivo. Y digo, ¿por qué ese desequilibrio, ¿no? Y esa falta de cultura, creo yo, de cuidar, pues, determinados, y ya no os hablo de suplementación, ya hablo de determinados hábitos, determinadas conductas, de incluso la relación que tenemos con nuestro trabajo o con el hecho de estudiar. Pues todo eso, ¿por qué no lo hacemos cuando dedicamos la gran mayoría de nuestro tiempo, de nuestro día a día, a ello, ¿no? Y de esa necesidad, pues surgió el hecho de hablar de ello y poder, pues, divulgar un poquito más sobre este tema. Yo creo que nos damos cuenta de si hemos rendido mucho cognitivamente hablando cuando yo acabo el día y digo, ostras, parece que haya hecho una maratón. Y yo soy Ujú, una tía, pues, según tú, seguro, súper sedentaria, ¿no? Y no, según mí también, porque no es suficiente, aunque ando mucho y tal. Y es porque trabajo mucho mentalmente, o sea, ujú. tengo millones de proyectos, ideas, cruzo tal, no sé qué, creo cosas de nuevo. Es un trabajo nada de poner tapón al boli, de fácil, fácil, de fábrica. No hay ni un... Todo es creación y todo es... Y acabo agotada y Ujú. digo, yo es que noto que he quemado. Y que no es lo mismo y no computa igual, y menos si después está el plato de arroz, pero, pero yo creo que nos damos cuenta a posteriori, y, no, Ujú. y yo, excepto los cafés que necesito para tirar, que ya llegaremos a ello, pues nada, no tengo en cuenta nada de cómo mimar mi cerebro que está ahí cada día Claro. muñendo y agotado. Y eso Cien- lo digo yo, no para hablar de mí, es que sé que os pasará a muchos de los que nos escucháis. Claro, no, no, 100%. Yo me siento tremendamente identificado y además le voy a dar una vuelta de tuerca a esto. O sea, la gran mayoría de nosotros ahora mismo tenemos, y la gran mayoría de los oyentes, trabajos muy demandantes. Y yo creo que tenemos un ambiente y hemos generado un ambiente de mucho estrés, de mucha demanda, de un alto grado de exigencia. O como mínimo hay un porcentaje muy alto de personas que están en ese tren, ¿no? Totalmente. Y claro, yo, independientemente del tema de los cafés, que ya hablaremos de suplementos y demás, hay un tema de hábitos que me parece fundamental. O sea, me parece innegociable, ¿no? Y luego, mira, o sea, lo tengo aquí, mirad, a menos de 1 centímetro de distancia, el móvil, ¿vale? Esto es la arma letal del foco de atención, ¿vale? Esto es arma letal. No os estoy diciendo nada nuevo. Y de hecho, tengo aquí apuntadas 5 o 6 referencias bibliográficas de estudios donde muestran que el hecho de tener el móvil cerca disminuye el rendimiento cognitivo. Y además,
empeora el tiempo que tardas en terminar una tarea, disminuye la capacidad de retención de los conceptos en los que estabas trabajando. O sea, de hecho, esto no necesitamos estudios para saberlo, lo sabemos todos, ¿no? Claro. Por tanto, ya el primer buen hábito es intentar estratificar o poner la actividad con el móvil en un momento del día, ¿no? Y luego, pues, tener el móvil activado, las notificaciones activadas, pues, por las llamadas, emergencias, imprevistos y demás, ¿no? Porque la gran mayoría de nosotros trabajamos con el móvil y yo parte de mi trabajo, pues, también es con el móvil. Pero ahí ya tenemos, pues, un buen Y hábito. cuando decimos móvil, decimos 10 pestañas abiertas cuando estás navegando por internet, que muchos de nuestros trabajos pasan delante de una pantalla y bueno, y tenemos trabajos creativos y eso es un arma de doble filo, porque como estoy creando, navego por internet para inspirarme, pero también tengo el WhatsApp en el ordenador y me salta un pop-up de que me ha entrado un aviso y entonces el trabajo creativo se convierte en una dispersión donde haces mil tareas y no hay ninguna larga de concentración, que aquella será la idea más rentable que tendrás a lo largo de tu día, seguro. Totalmente. Pero si estás con 10 pestañas, navegas por internet, no, es que es claro, tengo un trabajo muy creativo. Me acuerdo que tengo unas clases de management personalizadas que me da un director financiero que tengo, Ujú. que me dice, bueno, esto de la creatividad estaba sobrevalorado porque los compositores de música clásica seguramente son tíos que deben ser muy creativos y en cambio ponen un foco extraordinario para ser súper meticulosos en su trabajo y sacar un sobresaliente. Y pensé, ostras, nunca se me olvidará el ejemplo del compositor de música clásica, que puedes ser creativo y estar absolutamente concentrado en tu tarea, ¿no? Y no Exacto. querer hacer muchas a la vez. Totalmente, totalmente. Este concepto de artista y ser como ahí poco organizado o demás, yo creo que es un concepto erróneo, por definición. O sea, 100%. Sí, 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 sí. Muy bien, ¿qué más hábitos podemos hacer? Mira, yo para mí un hábito fundamental que es que, claro, o sea, yo no puedo no hablar de esto, ¿vale? Es el ejercicio físico. De hecho, también, y os lo diré desde la parte personal, yo creo que de las mejores ideas que he tenido ha sido haciendo ejercicio físico o terminando de hacer ejercicio físico. Así de claro os lo digo. Luego podemos entrar en el tema de que el músculo debemos entenderlo como un órgano endocrino, no solo como un tejido con capacidad contráctil de hacer estiramiento y contracción, sino como un órgano endocrino porque secreta unas sustancias llamadas las mioquinas, que son las citoquinas de nuestro músculo, ¿vale? Que son sustancias con capacidad endocrina, ¿vale? Es decir, el músculo conecta con estas sustancias, pues, con el resto del cuerpo. Algunos de los órganos o uno de los principales órganos afectados positivamente por estas mioquinas del músculo es el cerebro, ¿vale? Y esa actividad física va a tener un impacto directo en el cerebro. Y de hecho lo vemos en los estudios que, por ejemplo, pues mejora el BDNF, que es un factor de transcripción que está relacionado, es decir, mayores niveles de BDNF pues ejercen un efecto neuroprotector, ¿vale? También disminuye pues enfermedades psicológicas y psiquiátricas, por tanto, muy interesante el aspecto del ejercicio físico en el rendimiento cognitivo. Yo, de hecho, muchas veces, yo cuando me preparé el examen MIR, ¿vale? Que es una posición, bueno, es como una posición que hacemos los médicos, que es un suicidio, como la gran mayoría de oposiciones, ¿vale? De hecho, hay una de las cosas que me decían, yo entrené, o sea, yo mi hora y media de entrenar no me la quitaba nadie, o sea, era para mí innegociable y la gente me decía, oye, Antelm, ¿por qué entrenas? Tendrías que estar estudiando, le estás dando 90 minutos de ventaja a los demás competidores. Y digo, es que si yo no entreno 90 minutos, no soy capaz de dar el 100% en las otras horas que tengo del día, ¿no? Por tanto, al final también, pues todo eso, aparte de la evidencia científica, que la podéis encontrar en Google, también creo que es importante compartir esa experiencia personal. Y luego, cuando hablo de esto y lo aplico en pacientes y demás, me dicen, ostras, Antem, el otro día resolví un problema que tenía en mi vida profesional tal, después de entrenar. Sí, sí. Después de entrenar me vino esa idea.
Es ¿sabes? curioso eso, el detalle después de entrenar. Esto no me lo había dicho nadie, pero que entrenando, bueno, yo siempre digo, yo vivo cerca de la carretera de las Aigües de Barcelona, que es Sí. Collserola, que es montaña, y siempre digo, es que además me acuerdo en qué repechón, en qué curva, kilómetro 3, kilómetro 4, he tenido las mejores ideas de la empresa. Pues es que me acuerdo, paso por aquí y digo, el día que tuviste esa idea, qué grande. O sea, porque siempre hago el mismo circuito. Y es así. El detalle de cuando acabas de entrenar sí que me parece que no sé si tiene relación por algo, porque ya te baja un poco la adrenalina o... Sí, puede ser, o sea, hay ambas cosas, ¿eh? Hay personas que me dicen, pues, más durante, luego después. A mí, personalmente, me pasa después. Bueno, yo creo que es un poco, pues, ese ambiente hormonal, esa activación a nivel simpático, ese también, pues, am, desfocalizar en ese momento, centrarte en otra cosa para luego volver a reconectar, mirar con perspectiva. Ahí ya cada uno las divagaciones que pueda hacer, ¿no? Pero la realidad es un poquito lo que vemos en la evidencia científica, y es que hay evidencia de sobra para promover el ejercicio físico como una terapia para aumentar el rendimiento cognitivo, y luego también para incluso la prevención de enfermedades neurodegenerativas, que esto está, pues, más que probado. Más trucos, más hábitos, Antelm, para mejorar el rendimiento. Bien, perfecto. Iremos con más cositas que podéis aplicar desde ya, ¿vale? Creo que en el podcast ya tienes muchos episodios hablando sobre la importancia del descanso nocturno, ¿verdad? La importancia del descanso, y la realidad es que está clarísimo que es durante distintas etapas del sueño donde conseguimos fijar esa memoria, donde nuestro cerebro, pues, trabaja mientras nosotros dormimos para poder esos conceptos consolidarlos. Y eso es imprescindible. De hecho, por ejemplo, en algunos estudios hechos, por ejemplo, en profesionales que hacen turnos de 24 horas, por ejemplo, yo, ¿vale? En los médicos, pilotos de avión y demás, donde se ve que los efectos de la deprivación del sueño son devastadores en cuanto al rendimiento cognitivo, ¿no? De hecho, incluso, bueno, yo creo que hay determinadas cosas, determinadas prácticas que no deberían ser legales, ¿no? Tener trabajando una persona 24 horas no tendría que ser, a mi ver, legal. Pero bueno, esto nos da para otro tema, pero la cuestión es que dentro de la evidencia científica vemos que el descanso tiene un impacto fundamental. Por tanto, muchos de los suplementos y de los hábitos destinados a mejorar el descanso de forma indirecta van a tener un impacto positivo en el rendimiento cognitivo. Podríamos profundizar más, pero también prefiero ir a otras cosas, ¿vale? Para que no se haga muy largo, pero animaros a que, si queréis mejorar tanto vuestro rendimiento cognitivo como reducir el riesgo de enfermedad a nivel neuronal, incluso también de todo lo que es la patología del estado anímico, ¿sí? Pues cuidar el descanso es fundamental. De hecho, existe una relación bidireccional entre el descanso y nuestro estado de ánimo, ¿vale? Nuestro estado de ánimo influencia el descanso, y el descanso influencia el estado de ánimo, ¿no? Por tanto, es un pez que se muerde la cola, y es importante, pues, atacar a lo que más podemos atacar, que son todos esos hábitos del sueño, y si hace falta, el uso de suplementación, ¿vale? Luego, como otro tip importante, y también me viene súper bien haber introducido el tema del descanso, es el momento en el que, por ejemplo, estudiamos, ¿vale? Y eso este estudio me parece sublime, ¿vale? Porque es un estudio con un diseño súper sencillo, pero la verdad que dices, ostras, qué bien encontrado, ¿no? Es un estudio publicado en 2016 por Maza, que lo que realizan es, cogen a un grupo de personas, y son 40 personas sanas, los dividen en dos grupos, ¿vale? El grupo uno estudia un concepto por la mañana y lo repasa por la tarde, ¿vale? Bien, el grupo 2 estudia por la tarde, se va a dormir, ¿vale? Y luego lo repasa por la mañana. Y en ambos grupos, al día siguiente, les hacen un test, ¿vale? Donde en ese test ven qué palabras recuerdan de las que han aprendido, ¿vale? Porque en esos momentos de estudio estaban aprendiendo un nuevo idioma, ¿vale? Bien, hacen el test y lo hacen el día después, a la semana y a los 6 meses. Y lo que ven es que el grupo que estudia primero por la tarde, se va a dormir y luego vuelve a repasar esas palabras por la mañana, consigue no solo recordar más al día siguiente, sino que a los 6 meses
también recuerda más palabras aprendidas de esa sesión, ¿no? Y claro, y eso a mí me parece brutal, porque ¿Eso es dices, porque está la noche de por medio? ¿O no es el exacto. único motivo? Claro, aquí los investigadores hipotetizan que puede haber más motivos, ¿no? Aquí ya nos podemos meter en muchas cosas, pero el objetivo principal, como el outcome primario del estudio, era ver si ese descanso nocturno podía tener un impacto positivo entre medias de las dos sesiones para la consolidación de esos conocimientos que estaban intentando ser aprendidos, Ahora ¿no? me dirás que estudie de tarde o que haga las cosas de mayor concentración y desgaste cerebral por la tarde. Claro, ahí está la cuestión. Dicen, Y siempre tengo nos un han... pero, después tengo Claro, un pero, ¿eh? En eso. claro, claro. No, siempre nos dicen, por la mañana es cuando podemos estar más centrados, donde a nivel de la cronobiología y demás, por picos hormonales, por descargas tal, podemos tener más concentración, somos más productivos y demás. Y yo te digo, vale, lo compro, me lo quedo, tenemos evidencia de eso, ¿vale? Pero también a la vez yo utilizo esta evidencia para decir, ¿qué es esa tarea o ese concepto que siempre se te olvida y quieres aprender? O, por ejemplo, ¿cuál es esa actividad, una, ¿vale? A nivel de rendimiento cognitivo que te requiere de mucha concentración, ¿vale? Y que, sobre todo, no es una tarea mecánica, que muy probablemente necesites recordar con el paso del tiempo. Esa actividad que necesitas recordar, que necesitas aprender al paso del tiempo, por la tarde. Y sería, hazlo por la tarde, descansa y por la mañana repasa, porque ahí está también una de las claves del estudio, y es que hacen esa primera sesión de estudio por la tarde y luego la de repaso por la mañana. Y claro, y realmente lo piensas y dices, vale, claro, ¿significa que por la tarde soy más productivo o realmente lo que marca la diferencia es aprender o intentar aprender por segunda vez un concepto que había aprendido antes por la mañana del día siguiente? Ahí está. Es decir, claro, 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 claro. Dices, ¿no? Porque esto es como, por ejemplo, en biología molecular o en biología celular, cuando hablas de los hits, ¿no? De en una célula, para que se transforme, para que sea un proceso, necesita de varios golpes, varios hits, ¿no? Y dices, vale, ¿cuándo es realmente que marco la diferencia? ¿En esa primera sesión de estudio por la tarde o en la segunda sesión de estudio por la mañana? Claro, porque son las dos cosas que pueden tener un Me impacto encanta positivo. porque todos son hipótesis, en la vida y eso es genial. Yo te iba a decir, claro, y hay búhos y alondras, que tú lo sabes que eres experto en insomnio también. Y yo soy muy alondra. Y yo a las 6 de la mañana estoy a tope, pero a la tarde estoy ya está, soy como una gallinita. Ceno a las 7 y ya no doy para más. Pero bueno, si la tarde se entiende por 5 de la tarde, compro. Lo compramos, ¿no? Claro, claro que sí. Sí, sí. ¿Alguna cosa más así de hábitos genéricos? De hábitos así genéricos, yo os diría que no. Estos. También, claro, yo simplemente también algo así muy general, ¿vale? Que creo que también es importante localizar. Y es cuando, por ejemplo, queremos concentrarnos o hacer una tarea, identificar cuál es el problema, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que cuando realizan una tarea están como hiperactivadas, ¿no? En plan, están con mucho ruido, pam, 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 mucho ruido, ¿no? Como un exceso de activación. En cambio, hay otras personas que están hipoactivas, que se duermen, que no sé qué tal. Identificar cuál es un patrón y cuál es el otro, ¿vale? Te va a ayudar a escoger determinadas actividades. Por ejemplo, si es una de las personas que, por ejemplo, estás pues que te cuesta mucho despertarte por la mañana, que, ostras, ponerme a esto, hostia, qué pereza, tal, no sé qué, me cuesta tal, pues haz una actividad previa que te ayude a activarte. Por ejemplo, aquí el ejercicio físico es perfecto. ¿Te cuesta ponerte a primera hora a tope porque hasta las 12 no estás despierto? Pues haz ejercicio físico a primera hora. ¿Y Sal a tendrá fuerza de correr. voluntad? ¿Y esta persona, si le cuesta activarse, servirá para salir a correr y activarse? Muchas veces sí, porque dices, bueno, no me activo a nivel cerebral, pero a nivel de cuerpo decir, oye, mira, pues me tomo un café y me voy a correr, me pego una ducha y me pongo a trabajar. Hay personas que eso a nivel de actividad sí que, obviamente luego cada persona a su mundo, pero sí que esto les va bien, ¿no? Y hay otras personas que me dicen, ostras, no, antes yo, mira, yo levantarme de la cama y no estar una hora tomándome el café y hasta que me voy a entrenar, pues mira, pues no lo puedo hacer. Pues te diré, hombre,
ya me estás poniendo muchos peros, ¿no? También, o sea, en cada cambio hay un momento de conflicto con el cambio, ¿no? Que te tienes que enfrentar con el cambio y decir, vale, ¿qué me cuesta más? ¿Irme a hacer ejercicio a primera mañana para activarme o ponerme a trabajar, que es lo que tengo que hacer y hay una de las cosas que tengo que hacer, ¿no? ¿Qué me cuesta más, ¿no? Pero sí que es verdad que esa píldora de actividad física antes de ponerte a estudiar y para activarte o antes de ponerte a trabajar y demás, funciona en personas que les cuesta un poquito por la mañana, funciona bastante bien. Así que es un consejo a llevar a cabo. Antelma, háblanos un poco de el enfoque nutricional que harías con la gente en general, público adulto, que quiera rendir cognitivamente mejor y tener más memoria, tender, ser creativo y más inteligente, lo que decías al principio. ¿Cómo deberíamos alimentarnos? Bien, debemos nutrirnos 100%, 100%. Buscar. Yo creo que, claro, al final esta pregunta de cada vez me cuesta más contestarla. Y esto es curioso, ¿no? Porque dices, hay tantas cosas que puedo decir y a la vez es tan difícil contestar a esta pregunta porque hay muchos oyentes, ¿no? Y tendréis contextos muy, muy distintos y al final las recomendaciones generales son muy complicadas de darlas. Yo os diría que básicamente lo que vemos es que las sustancias ricas en nutrientes, sobre todo vitaminas B, los flavonoles, antioxidantes, todos estos nutrientes que podemos encontrar en frutos secos, frutos rojos, mmm, frutas, verduras, todo esto es imprescindible. O sea, es imprescindible. Y la cantidad de evidencia que tenemos que tienen un efecto positivo es innegable. Luego tenemos también importante que las fuentes proteicas, por ejemplo el huevo o algunas fuentes tanto cárnicas como no cárnicas, ¿vale? Son fuentes de colina, que ya hablaremos pues posteriormente de la colina y demás. Pero sí que es verdad que son fuentes que nos proporcionan todos estos nutrientes que tienen un papel importante, ¿vale? En nuestro rendimiento cognitivo, ¿vale? Por tanto, yo os diría que prioricéis alimentos de calidad y densos en nutrientes. Esto es un básico, ¿vale? Y luego, obviamente, adaptar las cantidades para mantener una buena composición corporal, ¿vale? ¿Qué os digo con una buena composición corporal? Pues significa, pues, no solo tener un porcentaje de grasa en el cual nos sintamos cómodos y esté dentro del rango de los parámetros de normalidad, que esto es muy, muy subjetivo también a la vez, sino también en trabajar esa masa muscular y mimar esa masa muscular. Por lo que hemos hablado previamente, que hemos hablado que el músculo era un órgano endocrino metabólicamente activo que genera sustancias que potencian nuestro rendimiento cognitivo. Pues también con la alimentación es importante darle el combustible suficiente y en este caso son proteínas de calidad para poder mantener esa masa muscular funcionante y activa, que nos recuperemos de los entrenos y que nos sintamos bien entrenando. Todo eso es importante y vamos a ejercer un efecto tanto directo como indirecto en nuestra cognición y en nuestro rendimiento cognitivo. El otro día no sé dónde leí que me dio un poco de tranquilidad porque llevo unos meses que hago menos deporte de lo que me gustaría y decía que no es tan fácil perder la masa muscular y me animó. Que habían pasado 6 meses y no sé cuántos puntos había perdido de masa muscular el estudio que se hacía, pero Mm. que no era una bestialidad, que si tú más o menos vas haciendo algo de mantenimiento, aunque no sea una hora de hits y pesas a lo bestia, que es lo que no estoy haciendo, que no es tan fácil perder la masa muscular. Y de hecho, alguna vez que me lo he medido, me ha cuadrado, porque digo, ¿cómo puede ser que tenga aún la misma masa muscular que cuando tal? Y como si tuviera reservas, el cuerpo. ¿Eso es así? 100%. De hecho, es mucho más difícil ponerse en forma que mantenerse en forma. Y esto siempre lo he dicho. O sea, esto es fundamental. Y claro, me dirás, hombre, Anten, claro, por un tema de hábitos. También, está claro. Pero a nivel fisiológico, por ejemplo, en el mundo de las pesas, hay algo que llamamos el volumen de entrenamiento, ¿no? El volumen de entrenamiento, para que nos hagamos una idea fácil y claro, es la cantidad de kilos que tú mueves en una sesión, ¿vale? En una sesión de entrenamiento. El volumen de entrenamiento que tú necesitas para ganar masa muscular versus el volumen de entrenamiento que necesitas para mantener esa masa muscular, hay una diferencia abismal. La cantidad, el volumen de entrenamiento que necesitas para mantener esa masa muscular es mucho menor. Por tanto, en este sentido, sí, el cuerpo es agradecido. Cuando tienes un objetivo de hacer salud y demás, realmente la dosis que necesitas de ejercicio físico es poca realmente, ¿no? Por tanto, no hay, yo no me gusta decir no hay excusa, ¿no? Pero
yo creo que es, mejor dicho y reconducido, que es fácil encontrar el camino para incorporar eso en nuestra vida. Y creo que esto es importante tenerlo presente. Yo creo que nos falta que los divulgadores nos apoyéis más a decir que quizá 15 minutos con unos ejercicios específicos. Mira, haces 10 burpees, 10 sentadillas, 10 flexiones, que es lo que yo hago por la noche, en plan, hago esto, al menos hago Ujú. esto y después ando, ¿no? Si eso se mide y nos permite no perder masa muscular, pues tampoco estamos tan mal, porque es que al final, si no haces 1 hora y media al día, nos sentimos muy mal siempre. Y quizá nadie se ha puesto a medir de verdad que es cómo computan, aquellos 15 minutos, ¿no? Bueno, seguro que sí, muchos se han puesto a valorar si 15 minutos al día es suficiente o no, evidentemente, ¿eh? Pero digo, bueno, al menos para los ánimos De, está de- está de bien. hecho, hay, no, no, claro. Y de hecho también hay un concepto bastante interesante que ahora está surgiendo bastante a la luz, que es los exercise snacks, ¿vale? Los snacks de ejercicio físico, ¿vale? Que a mí me gusta mucho este concepto y es básicamente que es un poco friki porque igual en una oficina, si no todos sois del mismo rollo, te dirían, pero este tío que hace que está chalao. Y básicamente son snacks cada cierto tiempo, hay algunos protocolos que lo hacen cada media hora, otros cada hora, son snacks de 10-15 segundos de una actividad física de alta intensidad. En el mismo sitio, por ejemplo, hacer el gesto de sprint, pam, 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 rápido, 15 segundos y te vuelves a sentar, ¿Y ¿no? es Y eficaz? esto se ha ¿Solo visto... 15 Sí, 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 segundos? sí, ¿Se sí. ha visto? O sea, 15 segundos, subes más o menos. claro, es muy cardio porque subes, las pulsaciones, pero muy pocos segundos. ¿En serio que Muy pocos, funciona? claro, muy pocos segundos, pero tú, bueno, tú vas acumulando segundos, es decir, coges 15 segundos, 8 horas que estás trabajando, bueno, pues vas sumando segundos, o quizás en lugar de hacerlo cada hora, lo haces cada media hora, ¿no? Es el concepto este de exercise snack, que si lo buscáis ahora ya hay bastante evidencia como herramienta para evitar el sedentarismo, especialmente en sitios de trabajo, ¿no? Y de hecho también hay estudios en población pues infantil, ¿vale? En niños en la escuela, donde se propone incluso entre clases ejercicios de este tipo, ¿vale? De una duración concreta, yo he dicho 15 segundos porque es el último estudio que me he leído, pero hay estudios donde utilizan más segundos, ¿no? Pues ejercicios de este tipo de alta intensidad durante una duración corta entre clases para fomentar el rendimiento cognitivo, la concentración y evitar el sedentarismo. Y se ha Se visto lo que todo enseñaré a esto mi lo marido, mejora. que es fisio, y siempre que me ve haciendo cosas 3 minutos dice que ya te sientas mejor, ¿eh? Ya te vas a dormir súper satisfecha por tus 3 minutitos de que y yo pienso, bueno, menos es nada, pero no sabía que o sea, tengo respaldo. No, me parece alucinante que subas las Sí, sí, pulsaciones tan pocos segundos que me dices que es por el efecto acumulativo, pero muchas veces se nos ha dicho que tiene que estar junto este tiempo de ejercicio. Aunque sean 20 ujú, minutos o 10 minutos, pero que sea continuado. Me parece fuerte que haya estudios que tengan un impacto positivo de 15 en 15. Es fuerte. eso es. Eso es, Vale, totalmente, perfecto. totalmente. Yo creo que, claro, además abre una barrera de posibilidades, ¿no? Porque, ¿por qué tiene que ser una hora seguida, no? Claro. Y al final también es algo bastante intuitivo, ¿no? Por ejemplo, el NEAT, ¿no? La actividad, el número de pasos que hacemos durante el día. El número de pasos es acumulativo, o sea, bueno, hay gente que sí, que dice, mira, me he estado todo el día sentado y me pego 2 horas de caminata, me parece fantástico, pero luego hay gente, yo por ejemplo, yo cuando estoy en el hospital y paso a la planta y me voy de la primera a la cuarta planta, de la cuarta, de la A a la B a la Z, tal, no sé qué, subo, bajo, tal, he terminado la mañana con 9.000 pasos. No los he hecho seguidos, ¿vale? Pero suman, claro que suman, porque los he hecho. Por tanto, al final, la clave está en hacerlos. Luego nos podemos poner tiquismiquis en qué es lo óptimo, qué es lo tal, qué es lo cual. Estoy de acuerdo, pero el mensaje y la recomendación general es eso, que todo esto, ese ejercicio que haces antes de irte a dormir para sentirte mejor, suma también, claro que suma. Dejamos la alimentación y el deporte, vamos a hablar de los nootrópicos, que son unas sustancias que parecen, bueno, ese nombre parece una droga, casi. Yo cuando empecé a oír que hablabais de nootrópicos pensé, esto nada bueno. Venga, vamos a hablarlo en profundidad. Bien, 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 los nootrópicos. Pues, a ver, destacar que la verdad que, como os comentaba, ¿no? De rendimiento cognitivo, ¿cuál es la definición, no? Pues hay tantas definiciones a veces que dices, ¿cuál cojo, no? Yo, la verdad es que hay una definición clásica de 1972
¿Qué me gusta? ¿Vale? Esto fue formulado por un doctor, por un neurofisiólogo, y me gusta el concepto, y creo que es un concepto que se debe mantener, ¿no? Que dice que para considerar una sustancia nootrópica debe promover la memoria y el aprendizaje, esto como punto uno. Como punto dos, debe asistir al cerebro en condiciones de estrés. Como punto tres, debe ejercer una función de prevención de la neuroinflamación y la neurodegeneración. Y como punto 4 debe aumentar y potenciar la capacidad cognitiva del sujeto, ¿vale? Estos serían las cuatro vertientes. Luego había una quinta que era más discutida, que decía que deben de ser sustancias completamente inocuas, ¿no? Y eso es una falacia de por sí, porque todas las sustancias, pues, no son inocuas, ¿no? Obviamente, pues la dosis hace el veneno y mucho más, ¿no? Pero bueno, estos cuatro principios sí que me gustan mucho y estos son los nootrópicos. Destacar que es un campo, como os decía, en desarrollo y vamos a ver, pues, yo creo que los siguientes años y los años y el futuro nos dará más información, pero la verdad es que ya es un tema que el interés, el generar interés, el tener interés y demás, vemos que nos podemos beneficiar claramente de algunas sustancias que la verdad que dices, bueno, pues no es que vaya a tomarme una droga o algo así raro, no, la verdad que son sustancias bastante, con un perfil de seguridad, pues bastante recomendable, sinceramente. ¿Son suplementos o no? Eso es, suplementos nutricionales, 100%. Son suplementos nutricionales que, y no son químicos, o sea, se basan en planta. ¿Su origen es planta, alimento, barra medicamento o qué Sí, es el origen? claro, muchos, y te diría que la gran mayoría provienen incluso de la medicina ayurvédica. O sea, el origen que tienen es un origen muy antiguo, es un origen basado en sustancias naturales. A mí, claro, el concepto natural o químico ya a mí personalmente me chirría, ¿no? Porque al final, pues todo es químico, ¿no? Y es así, pero el origen está en la medicina ayurveda, la gran mayoría de los componentes, y tienen más historia de la que incluso nos pensamos, ¿no? Y eso también, pues, es curioso. ¿Se pueden clasificar de algún modo? ¿Los encontramos por familias, por categorías? ¿Cómo va? No, la realidad es que no. La realidad es que encuentras nootrópicos, pam, y tienes ahí, pues, una lista, ¿no? Una lista de suplementos, de sustancias que pueden tener un efecto directo o indirecto sobre la potencial mejora del rendimiento cognitivo, que bueno, que ya cada uno hace su clasificación. A mí me gusta, pues, obviamente, yo intento clasificar las cosas o hacer las cosas en base a la evidencia científica, ¿no? Y me intento centrar, pues, o concentrar o buscar además las que tienen evidencia científica en determinados contextos, ¿no? Por ejemplo, hay determinadas sustancias que son consideradas nootrópicas, que la gran mayoría de evidencia que tienen es en personas con patología. Y esto no es que me parezca mal, sino que la población estudiada nos determina el campo de acción. Si yo hago un estudio en personas con una determinada patología neurológica, los resultados solo son aplicables a esa población, ¿no? Y esto lo comento porque, yo qué sé, por ejemplo, sustancias como el ginkgo biloba, por ejemplo, que muy conocido, la gran mayoría de evidencia científica que tiene es en población ya con enfermedad neurodegenerativa, ya incipiente, diagnosticada o en fase inicial o incluso en fase avanzada, ¿no? Claro, esos resultados obtenidos los puedo extrapolar a una población sana, por ejemplo. La realidad es que no, ¿no? Por tanto, bueno, todo esto son las puntillas y los detalles que creo que son interesantes manejar. Entonces, ginkgo biloba no, ¿y cuáles son sí? ¿Cuáles Perdón. de los nootrópicos te gustan especialmente para el rendimiento cognitivo? Yo primero empezaría por la cafeína, ¿vale? La cafeína me parece un básico, luego hablaremos en detalle de ella, pero la cafeína me parece brutal. Cafeína, sobre todo la asociación de cafeína y L-teanina, ¿vale? La L-teanina es un aminoácido que encontramos y la combinación de ambos es especialmente interesante y luego hablaremos más de esto, si te Bueno, parece, si Nuria. quieres lo podemos hablar casi Le ya, ¿eh? doy, Porque ¿no? si no, no nos dará tiempo. Perfecto. Vale, La vale, cafeína, genial. ¿tú te tomas cafés, y aparte un suplemento de cafeína? Yo ¿Eso va soy así un o tienes que hacer una cosa u otra para tener ahí toda la Vale. energía del mundo?
Perfecto. Yo soy un abusador de la cafeína crónico, ¿vale? Por tanto, no hagáis lo que yo hago. Esto muy importante. Yo os voy a decir lo que nos dice la evidencia científica, ¿vale? Las dosis de cafeína para potenciar el rendimiento cognitivo son mucho menores a las de que necesitamos para potenciar el rendimiento físico, ¿vale? Básicamente, desde dosis como 0,2 miligramos por kilogramo de peso corporal hasta 3 miligramos de cafeína por kilogramo de peso corporal son dosis efectivas. Por ejemplo, si yo peso 90 kilos, sean unos 45 miligramos de cafeína, ya serían efectivos para aumentar el rendimiento cognitivo. ¿Cuántos son 45 miligramos? Pues básicamente es un café cortito, ¿vale? Un café solo cortito de café serían unos 45 miligramos de cafeína, ¿vale? Y en mi caso iríamos desde los 45 miligramos hasta pues aproximadamente unos 300 miligramos de cafeína. Estas serían las dosis perfectas, ¿vale? Para aumentar el rendimiento cognitivo, ¿sí? Bien, esto en cuanto a dosis. En cuanto a posología o tomas, la clave de la cafeína en potenciar el rendimiento cognitivo es que se ha visto que es mejor que te tomes varios cafés repartidos durante el día sin que interfieran en las horas de descanso, importante, ¿vale? Pero es mejor varias tomas pequeñas de cafeína que no una gran toma de cafeína seguida, ¿vale? Y eso me parece fundamental. Es decir, si tú por la mañana te levantas y te tomas 3 cafés, pues quizás para tu rendimiento cognitivo no es lo mejor. Quizás lo mejor es tomarte un café a primera hora, un café a media mañana y un café después de comer. Y es la misma cantidad de cafeína, pero el efecto potencialmente positivo va a ser mucho mayor, ¿vale? Y eso es Y lo eso me mismo, un parece, café de bar que un café de bar o de casa bien hecho, que un suplemento de cafeína. claro, ahí estamos. Hay varias cosas. La primera es la cantidad de cafeína que encuentras en un suplemento en un café va a variar dependiendo del grano, del tipo de preparación y demás. Sí que es verdad que hay algo muy importante y es la mejor forma de obtener la cafeína siempre será con el café. Y esto es una realidad, porque el café, aparte de la cafeína, cuando es un café bueno, ¿vale? Lleva pues otros componentes, otros nutracéuticos que pueden tener un impacto positivo en la salud. De hecho, vemos mucha evidencia de los efectos potencialmente positivos del café en la salud, ¿vale? Por tanto, la mejor forma de obtención de la cafeína siempre va a ser con el café. Y así de claro lo digo, ¿vale? ¿Y qué dirías a las personas que te dicen que te puede generar fatiga adrenal y una falsa capacidad de tirar de tu motor y que al final tengas ahí las adrenales hechas mierda? Que en parte tienen cierto punto de razón. Es decir, la cafeína, tú puedes hacer un uso crónico de la cafeína, pero no tienes que hacer un abuso crónico de la cafeína. Y ahí está la clave, ¿no? La clave para mí es la dosis y el tiempo. Realmente, yo siempre lo digo que si necesitas dosis muy altas de cafeína en tu día a día durante tiempos muy prolongados, el problema no es la cafeína, ¿vale? El problema es que lo tengas que necesitar para tirar. Y ahí está, ¿no? Ahí está el problema. Es decir, ¿qué estoy haciendo mal? Me estoy sobrecargando de trabajo, estoy durmiendo poco, no estoy cuidando determinados aspectos de mí que necesito recurrir a esto durante mucho tiempo, por fases prolongadas. Ahí Bueno, está es la que ya no clave. sabemos vivir sin él, o sea, es como que vamos un día sin café, es como los que no me despierto. Pues porque lo Am, hacemos mal, Nuria. Probablemente lo hacemos mal. Probablemente necesitemos, es verdad, probablemente necesitemos pues descansar un poco más, trabajar un poco menos, desconectar un poco más y estar un poco más descansados en nuestro día a día, ¿no? en Porque todo al caso, final, 3 cafés no te han parecido mucho, porque hay muchas veces que se dice: "Oye, no te pases, tal, estás enganchado, tal", pero tú estás hablando de hasta 300 miligramos de cafeína y has tal dicho cual. en 3 momentos distintos mejor que todo de golpe y has hablado de 3 que no sé cuál es la medida ideal, pero que me parece que eres generoso ahí con la cafeína. Sí, no, no, es decir, la recomendación es esta. Claro, es decir, la tolerancia depende de factores genéticos que modulan los receptores de adenosina, también a nivel de la metabolización hepática. Por tanto, igual tú para notar ese efecto en cuanto a rendimiento cognitivo necesitas una dosis y yo necesito la otra. Ya. Y no por un tema de peso, sino por un tema de la tolerancia a la cafeína. Yo por eso siempre digo, empezad por la mínima dosis efectiva,
¿vale? Y la mínima dosis efectiva, pues cuando yo por eso me gusta dar rangos, ¿no? Porque dentro del rango uno puedo encontrar qué es lo que le va mejor, ¿vale? Y ahí está la gracia, en empezar por poco y decir, bueno, voy a ir probando. Aquí ya no, aquí ya me pongo demasiado nervioso, aquí ya no me centro y a mí aquí el café ya me altera, ¿no? Pues encontrar ese rango donde estamos bien. La cosa es que tú notas perfectamente cómo mejora tu rendimiento cognitivo cuando te lo tomas, ¿eh? Hombre, esta pregunta es tendenciosa. A ver, no lo notas directamente, pero o sea, lo puedes pensar de decir, hoy tomándome estos 2 cafés, ¿cómo me he sentido? En lugar de tomándome uno. ¿Me he sentido mejor? ¿Me he sentido peor? Y lo evalúas unos cuantos días, ¿no? Yo creo que esto no es difícil. O a veces, por ejemplo, cuando te pasas con la cafeína, está claro, porque dices, uff, llevo ya una de cafés, ya tal, no sé qué, y ya no me encuentro bien. Y eso es perceptivo, es subjetivo. No nos Total. haremos, claro, no nos haremos test de cognición cada, No, ¿sabes? la pregunta sería, ¿yo estaría tan enchufada y tendría tantas ideas si no fuera por los 2 o 3 cafés que me he tomado? Pues probablemente no, pero no lo he medido, Ya, ¿no? Cuando me paso sí, claro, se nota, en plan, fatal, ¿no? No de por nerviosismo, sino de no, este sobraba, no, este no hacía falta, lo has tomado de tal más. cual, tal Eso cual. sí, Pero claro, creo que sí que es importante tener ese rango, ¿vale? Sobre todo el tema de la posología, también pues mejor repartido que no de golpe, ¿vale? Y también decir que eso, que si crónicamente necesitas altas dosis, estás haciendo algo mal, sí, ¿no? sí. Y esto es así, y este es el mensaje, porque a veces me dices, no, Antes, esto lo tienes que hacer durante toda tu vida, cada día y demás. Y la respuesta es rotundamente no. O sea, cuando te vas de vacaciones, muy probablemente no te tomes tantos cafés. Es que muy probablemente de forma intuitiva ni te los tomas, ni lo piensas. No los necesitas, de hecho, ¿no? Por tanto, quizás la reflexión está ahí de decir, porque muchas veces vamos siempre al límite, ¿no? Y decir, bueno, quizás en mi vida necesito determinadas épocas de ir al límite, luego bajar un poco, subir, bajar, subir, bajar. Pues esto sería lo más lógico, que al final, por ejemplo, en los atletas las programaciones de entrenamiento funcionan así, la gran mayoría. Y nosotros en nuestro día a día vamos siempre así. Y luego, ¿qué? ¿Pretendemos no lesionarnos? ¿Pretendemos no encontrarnos mal? ¿Pretendemos no sentirnos cansados? Ostras, pues claro, es que va siempre así. Claro. Rendimiento cognitivo y rendimiento deportivo también, es decir, la cafeína es un suplemento que está, muy presente en los gimnasios, ¿verdad? Y ellos no 100%. pretenden rendir cognitivamente, ellos pretenden, o sea, el deportista lo que pretende es rendir más a nivel deporte y la cafeína es eficaz igual, ¿no? O sea, funciona igual. Me encanta porque abres un melón súper interesante. Y es, el atleta también se puede beneficiar del rendimiento, de la mejora del rendimiento cognitivo. De hecho, algunas de las sustancias que he comentado, o sea, la cafeína, tú tienes una acción en el músculo, ¿vale? Tienes la acción en el músculo de que mediante la regulación de la homeostasis del calcio mejora la contracción muscular, ¿vale? Perfecto, fantástico. Pero luego tienes la mejora a nivel del sistema nervioso central, que se ha visto que reduce la percepción del dolor y esto en cuanto al esfuerzo, pues retrasa la aparición de la fatiga y además el atleta, por ejemplo, a mí ahora me viene pues en la cabeza el halterófilo, por ejemplo, que quiere hacer una técnica muy correcta de tal, este tío necesita estar concentrado, ¿eh? Las personas que entrenan en el gimnasio con pesas, que quieren hacer las cosas bien, cuidan su técnica, ¿no? Por tanto, todo eso requiere de cierto rendimiento cognitivo, ¿vale? Cierto foco interno y foco externo, ¿sí? Por tanto, el atleta serio también quiere mejorar el rendimiento cognitivo. Además, hay cosas bastante interesantes. Por ejemplo, hay algún estudio que menciona que el uso del WhatsApp antes de entrenar, bueno, el uso del móvil, empeora tu rendimiento deportivo, ¿vale? Probablemente por la fatiga cognitiva realizada, ¿vale? Por tanto, incluso después de largas sesiones de estudio, tu rendimiento deportivo probablemente sea peor que el rendimiento si no hubieses hecho esas horas de estudio, ¿no? Que al final, si es que es imposible no ser integrativos, Nuria, es imposible.
Me venía yo hago de abogada del diablo, ¿eh? Bien, bien, me parece bien. Es muy a favor de todo lo que estás diciendo, pero me venía una pregunta de abogada del diablo que es, o sea, yo que miraba el Tour de Francia y que tuve grandes decepciones con todo el doping cuando salió todo y pienso, alguien puede estar pensando, oye, ¿das para lo que das? ¿Para qué quieres más? Vas al gimnasio, rindes y ya está. No te drogues, entre comillas, para ser alguien que no eres, porque vendría a ser el mismo mantra que el que se dopa para ganar el Tour de Francia. Me ha venido a la cabeza. Ya. Buah. Pero, claro, a ver, por ejemplo, las sustancias dopantes que están en la lista de la WADA es la Agencia Mundial del Dopaje, o antidopaje, mejor dicho. em, Esas sustancias, o sea, no voy a decir que hacen milagros, pero los efectos que tienen son muy grandes. Es decir, Vale. claro, eh, a nivel, por ejemplo, me viene a la cabeza el reportaje de Netflix, que os lo recomiendo, Icarus, que habla sobre el dopaje en ciclismo, que es un atleta amateur que decide doparse con todo lo que puede, a ver si puede llegar al Tour de Francia, y no lo consigue, ¿no? Y realmente porque en el deporte de élite, pues hay un componente genético muy importante. Pero sí que es verdad que en el deporte no élite, en el deporte amateur, donde incluso pues, las tasas de dopaje son bastante elevadas, por desgracia, ¿vale? Pues vemos que las sustancias dopantes no consiguen milagros, pero son realmente sustancias muy potentes para lo bueno y para lo malo, porque las consecuencias negativas en la salud, por ejemplo, en el mundo del gimnasio, de los esteroides anabólicos androgénicos, son devastadoras. Y voy a utilizar este adjetivo, devastador, ¿vale? Son sustancias que tienen un impacto a corto y a largo plazo brutal para la salud, de uso muy extendido, ¿no? Claro, comparar la cafeína con alguna de estas Es sustancias, pura ostras. ignorancia. No, 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 no. No, no, me Porque parece bien. como no sé Y de es nada, es como, súper. imagínate que un día sale la lista de la WADA esta que da cada año la Claro, lista y me mete ahí la cafeína, pero por claro, no. ignorancia. Yo lo De que quería hecho, saber es eso, que hay una gran distancia claro, de lo que genera eso es. una cosa y otra, ¿no? De hecho, como curiosidad, ¿eh? Y mira qué cosas tiene la vida, pero es interesante. Creo que la cafeína en algún momento estuvo en la lista de la WADA en etapas muy iniciales de la historia del dopaje, ¿eh? O sea, No que voy mal encaminada, ¿no? no vas mal, no vas mal, para nada, para nada. Y de hecho, la pregunta me parece muy enriquecedora, pero luego con el paso del tiempo lo ves y dices, coño, es que la distancia que tengo entre esto y esto, pues es mucha, ¿no? Es Está. mucha. Mm, L-teanina, nos hemos quedado ahí hablando del café, pero el té también tiene este aminoácido que es eso muy es. potente para el rendimiento, ¿eh? Eso es. Mirad, la L-teanina, sobre todo, es potente. Bueno, la L-teanina por sí sola tiene un efecto relajante, incluso desestresante, ¿vale? Y de hecho, en algunas fórmulas que quieren potenciar pues, un estado de bienestar, incluso en algunas fórmulas para mejorar el descanso, se ponen y se formulan con L-teanina porque se ha visto que reduce los scores y los índices de ansiedad y de estrés percibido. Y me diréis, hostia, ¿y esto en una fórmula de descanso? Pero si yo quiero sentirme un poquito más activo, un poquito más conectado y con un poco más de foco, ¿por qué lo uno con la cafeína? ¿No? Pues bien, en determinados estudios, y tenemos bastante evidencia, yo aquí tengo unos cuantos, pero lo que vemos es, la L-teanina, resumido, lo que hace es potenciar lo positivo de la cafeína y reduce lo negativo de la cafeína. ¿Qué es lo positivo? El foco atencional, ¿vale? La capacidad de rendir más y la capacidad de fatigarte menos. Esto es lo bueno de la cafeína. Lo malo que puede ser, pues que si te pases de dosis o que si, por ejemplo, tienes una tolerancia, pues que respondes con mucha sintomatología, pues adrenérgica o simpático-mimética, tipo nerviosismo, palpitaciones, intranquilidad, incluso boca seca, todo esto la L-teanina lo calmaría, ¿vale? Por tanto, la L-teanina potencia lo bueno y reduce lo malo. Es el suplemento, o sea, es el amigo perfecto, es el amigo íntimo de la cafeína. Y yo os diría, bueno, y me diréis, bueno, ¿y a qué dosis, no? Pues los estudios no se terminan de poner muy claros. Diríamos que sería 1:1, ratio 1:1, por ejemplo, 100 miligramos de cafeína, 100 miligramos de L-teanina, y luego hay algunos estudios que dicen 100 miligramos de cafeína con 200 miligramos de L-teanina, es decir, ratio
1, 1 o 1, 2, ¿vale? Pongo los 100 y los 200 porque son números planos y es fácil de entender. Pero bueno, el mensaje es este. Y ahora me diréis, vale, ¿y esto yo cómo lo cuadro, no? Porque yo me quiero tomar un café, ¿sabes? En plan, ¿cómo lo hago eso, no? Pues si quieres beneficiarte de ambos, hay suplementos solo de L-teanina, de 100 miligramos de L-teanina, ¿no? Y si ya calculas un café, tú sabes que un café son entre 50 y 100 miligramos de cafeína, pues con una capsulita de 100 miligramos de L-teanina, oye, pues ya te cuadra, ¿no? Perfecto. Esa es la manera de hacerlo. Luego hay suplementos que lo combinan y hay fórmulas donde esto está combinado. Así que, bueno, esta sería la forma de hacerlo. ¿Serviría para gente de tercera edad para arriba, 70 años, que necesitan encontrarse frescos mentalmente, y ver que pueden rendir aún cognitivamente y que hacen sus ejercicios o su trabajo o están superactivos? Y entonces Claro. ya es fácil porque, ¿no? Como más actividad cerebral, si son conferenciantes, si siguen más o menos activos en su vida laboral, ya lo tienen, ¿no? Serviría, ¿eh? 100%, claro. La cafeína se ha visto efectiva y segura en estas franjas de edad también. Así que sin problema. Los arándanos, cuéntanos, Uh, los los arándanos, queridos arándanos. perfecto. Queridos arándanos, yo la verdad es que lo pienso y digo, tenemos tantos alimentos interesantes, de verdad, ¿eh? Que es verdad que a veces es un esfuerzo porque no tenemos todos, a veces el tiempo de ir al supermercado, tener productos frescos, productos de proximidad. A veces es complicado, hay que reconocerlo. Pero también lo digo Pero y los digo, arándanos están muy de moda, que a veces pienso, no sé si demasiado, yo que estoy en Barcelona, es una borrachera, corners enteros en las tiendas de entrada, que antes ponían el sí. pan para que de efecto imán, y ahora el efecto imán son corners en la punta de la puerta de entrada de los supermercados de arándanos. Y digo: "Hostia, ¿de dónde deben venir? Que esto se está masificando, ya no mola", pero, debe ser estás sirviendo como para atraer al cliente para adentro, ¿eh? Totalmente. Ojo, el mundo healthy, ¿hasta dónde está llegando? Que la gente: "Ah, se ha puesto muy de moda, qué mierda". Y yo digo: "¿Qué dices? Bienvenida a la moda". Claro, ¿No? Que claro. hay arándanos para que entre una tienda y que no sea trigo, coño, es que ¿qué ha pasado? Que me he perdido. En Bien, serio, bien, ¿eh? bien. No, a ver, todas o sea, no todo, o sea, que a veces también en la parte de evolución parece que aprendemos algo, ¿no? A Sí, veces, a veces parece, decimos, parece. a veces, ¿no? Pues bueno, los arándanos son maravillosos, ¿no? Tienen distintos componentes que pueden ser interesantes para el rendimiento cognitivo, desde el resveratrol, como flavonoides, como antioxidantes, que son interesantes. Es que yo os diría que los incluyamos en nuestra alimentación, en nuestro día a día. Yo, la verdad, que ahora lo pienso y digo, no sé, ¿no? Por ejemplo, el mensaje que siempre digo en redes muchas veces de no existe dosis de alcohol segura, ¿no? Y eso es algo que tengo muy claro. Y ahora voy a enlazar los puntos, porque me dicen, a veces el contramensaje es, ostras, no, y el resveratrol, y el tal, y el cual. Y es decir, oye, puedes obtener polifenoles, puedes obtener otros tipos de... los nutracéuticos del vino los puedes obtener de otras fuentes mucho más interesantes que el vino, ¿no? Y a veces dices, ostras, tanta publicidad que tiene el vino, que obviamente pues habrá intereses y demás, y luego tenemos pues joyas a nivel nutritivo que casi no están exploradas, ¿no? Y yo considero los arándanos una de estas joyas. Ahora, pues en Barcelona tendréis más locura, aquí en Mallorca no ha llegado tanto esta locura de los arándanos, ¿vale? Oye, pero yo que estuve 8 años en Barcelona, pues oye, bienvenido que sea, y me parece genial y todos a comer arándanos, me parece perfecto, la verdad. Lo que pasa que la concentración en un extracto será mayor y más interesante, ¿Antal? Sí, Claro, cien por claro. 100%. Sin duda, sin O sea, duda. al revés del café, ¿eh? Del café me decías, tiene muchas otras cosas como antioxidantes y con lo Claro. cual es interesante. En el caso de los arándanos, me viene un poco que sería como la cúrcuma. Difícilmente llegará a ser antiinflamatoria si la echas con un poco de pimienta en tu crema de calabaza. O sea, Eso es. olvídate. Directamente Cien la cápsula de cúrcuma, ¿no? Y aquí igual, claro, con el extracto, ¿eh? 100% de acuerdo, pero también estaremos de acuerdo que la matriz de nutrientes que tiene los arándanos también nos puede ser interesantes, ¿no? Aparte de la palatabilidad, el hecho de que sea un alimento, pues, con unas características nutricionales, fantásticas, bajo denso a nivel calórico, pues que aparte de eso, que estoy 100% de acuerdo, pues también hay estos puntos.
He empezado a ver que está en polvo el extracto, es decir, no con una cápsula, sino que ya Sí, se vende como un superfood, sí, extracto en polvo exacto. de arándanos. Así seguramente hay más concentración, ¿no? También. También, de hecho, también hay los suplementos estos de greens, que son pues botes que hay Sí. distintos, tal, que yo considero que puede ser también una opción interesante en algunos contextos, o a veces cuando estamos de viaje, o a veces que no tenemos 100% control de lo que vamos a ingerir y demás, pues creo que son interesantes. Yo, por ejemplo, tengo uno de estos suplementos de greens. Yo llevo una mochila que la mochila viene conmigo, siempre pues el portátil tal, y viene este suplemento de greens, ¿no? Es decir, pues si hay alguna situación así y tal, pues siempre ¿Qué va bien lleva? tener la mano. ¿Cuál es el que tienes? ¿Qué lleva? Este es bastante completo. No sé si entro aquí en tema de sponsors y demás. No, no, no pasa nada, no pasa nada. No, decía, si es para el rendimiento cognitivo y había algún ingrediente dentro que era interesante para el tema, ¿eh? Si no, no Sí, hace no, sobre falta. todo, claro, sobre todo los extractos de arándanos sería uno de los principales. Y luego flavonoides, que también son muy interesantes, flavonoides del cacao, que de hecho hay estudios bastante interesantes de los flavonoides del cacao, incluso que reducen los efectos negativos de la deprivación del descanso. Que el otro día lo compartí uno de estos estudios en Twitter, bastante interesante. Bacopa, Bacopa, adaptógeno que ignoraba y es el no va más como adaptógeno con propiedades nootrópicas. 100%. Y me permitirás que ponga el ordenador a cargar, Carga, ¿vale? carga, eso pasa. Es Porque tanto rato el podcast que a la gente se le acaba la batería del ordenador. a mí sí, sí, el Mac me estaba diciendo, oye, Antelm, conéctalo. Es que llevamos mucho rato. Voy, ¿eh? Estamos terminando, pero yo creo que si tienes que escoger la bacopa y alguno más que tú consideres, no sé si, yo qué sé, el Perfecto. ginseng, no sé, el que consideres ya para decir, oye, me quedo con 2 o 3 más, aparte de la cafeína, la Súper, L-teanina y el extracto de arándanos. súper. Mira, la Bacopa también es uno de los suplementos, yo creo, que con más proyección y más interesantes a nivel de rendimiento cognitivo. También procede de la medicina ayurvédica y yo destacaría dos principales efectos. Uno, que actúan los receptores de la serotonina. Sabemos que la serotonina pues está involucrada aparte también de estar involucrada en la cognición, en cómo nos sentimos nosotros, ¿vale? Y de hecho, la bacopa aumentaría los niveles de serotonina, hecho que puede ser bastante interesante en algunos contextos. Y luego, como segunda parte, en algunos estudios se ha mostrado que la bacopa tendría un efecto directamente sobre las dendritas de las neuronas. La neurona, para que nos entendamos, tiene unos bracitos, ¿vale? Que estos bracitos son las dendritas que permite conectarse con otras estructuras, ¿vale? Con células de la glía, con células soporte. La cuestión que parece que la bacopa podría darle pues mayor prolongación a esas dendritas y esto potencialmente podría mejorar algunas conexiones y algunas funciones de nuestro cerebro y también se ha visto en los estudios que potencia el rendimiento cognitivo. Por tanto, la bacopa, sin duda, la bacopa Monieri es uno de estos nutracéuticos de decir, oye, esto lo quiero, ¿no? El único pero que os tendría que decir, porque todo tiene que tener un pero, ¿vale? Es que básicamente vamos a ver sus efectos más a largo plazo, es decir, es un suplemento que hay que tomar de forma prolongada porque se ha visto que la gran mayoría de beneficios, especialmente sobre la memoria, ¿vale? Se ve con os diría, unas 6 u 8 semanas de suplementación continua, ¿vale? Y ahí estaría, pues, si le tengo que poner un pero, ese sería el pero. Muy bien. ¿Qué más? ¿Ginseng? ¿Con Ginseng. cuál te quedarías? Mira, yo me quedaría con alguno de los derivados colinérgicos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el alfa-GPC, ¿vale? La colina, la fosfatidilcolina, todos estos. Yo el alfa-GPC es el que considero, bueno, el que se ha visto que tiene una muy buena entrada a nivel cerebral y básicamente los derivados de la colina intervienen en el sistema de la acetilcolina, el sistema colinérgico y el sistema colinérgico está también muy implicado en memoria y atención. ¿Vale? Bueno, de hecho, os diría que el sistema de la acetilcolina está implicado en todas las fases del rendimiento cognitivo, pero básicamente, sobre todo, en memoria y atención, ¿no? Y alguno de los derivados colinérgicos sería especialmente interesante. Eh, sí que es verdad que el alfa-GPC, este derivado, es más interesante por esa mayor penetrancia a nivel del sistema nervioso central, porque la colina
también, por ejemplo, mucha de la colina que ingerimos con la alimentación, por ejemplo, los huevos son Huevos. ricos en colina, la gran mayoría no tiene por qué penetrar a nivel del sistema nervioso central, ¿vale? Vaya. Y eso claro, eso es importante tenerlo presente. Algo va a penetrar, pero no va a ser lo más, no va a ser la forma más eficiente de aumentar esos niveles de colina, ¿no? Así que bueno, yo me quedaría ¿En con qué dosis estos. darías el alfa GPC? Alfa GPC, los derivados colinérgicos van entre 300 y 1200 miligramos, ¿vale? Y dentro de esto es como todos los suplementos, dentro de cada extracto hay un porcentaje de colina y hay que calcular, ¿no? Hay que decir, vale, si tengo que el alfa GPC pues tiene un tanto por ciento de colina de tanto, pues calcular un poquito la dosis para quedarnos entre 300 y 1200 miligramos de colina. Entonces, de lunes a domingo en tu mochila, aparte del greens, estaría el alfa GPC, L-teanina, cafeína y bacopa. Todo Puede junto ser. te lo ¿así? O sea, es así, ¿eh? O sea, haces una suma de todo, venga. Claro, a ver, depende. Yo, por ejemplo, en mi día a día ahora con el greens y con la cafeína y la L-teanina, ahora mismo, en mi contexto de ahora, me va genial. En etapas donde necesito un extra, sobre todo a nivel de aprendizaje, sí que opto por los derivados colinérgicos y la Bacopa. También hay que destacar que hay suplementos donde todo esto, un suplemento que tenga una formulación basada en evidencia científica, estos ingredientes los tiene que llevar. Y Claro, esto es así. También destacaros, sobre todo, fijaros en las dosis cuando compráis un suplemento. Es decir, que sean ingredientes efectivos a dosis efectivas. ¿Vale? Por eso siempre que hemos estado hablando Nuria y yo, hemos hablado de ingrediente y de dosis, ¿vale? Y nada, estos serían los consejos. Hay suplementos que todo esto que os he comentado ya viene en el mismo suplemento y es tomarte una o dos pastillas al día, que no es esta imagen de decir, venga, todo de golpe, ¿no? Pero que parece un poco no, así. no, si estamos acostumbradísimos a la cúrcuma, a la vitamina C, la vitamina Claro, D, al DHA, o sea, aquí los oyentes, vamos sobrados. Es pues, nada, es descubrir un nuevo mundo, porque al menos claro. yo lo estoy descubriendo hoy, y que nos puede servir en momentos puntuales o de referencia. Te quería, por último, preguntar por las vitaminas del grupo B, que regulan mucho el sistema nervioso central, que sé que tienen, bueno, un peso impresionante, en tantos, como todo esto es integrativo y todo está interrelacionado. Bueno, yo hace un tiempo que me suplemento con vitaminas del grupo B, la verdad. Me parece una suplementación muy interesante. De hecho, también hay algunos estudios especialmente observacionales y demás, que bueno, todos sabemos las probables limitaciones que pueden tener los estudios observacionales, pero como digo, entender las limitaciones de los estudios no los invalida, los contextualiza, y esto me parece importante siempre decirlo. Y se ha visto, está claramente vista, que las alimentaciones ricas en vitaminas B pues tienen efectos positivos a nivel de rendimiento cognitivo. Me parece una buena medida general. Incluso en etapas también de desgaste físico, pues también tienen un papel. De hecho, para que os hagáis una idea, y así sin entrar en el tema, pero incluso muchos suplementos destinados a rendimiento deportivo llevan complejos vitamínicos B bastante potentes. Incluso algunas bebidas energéticas, sin entrar en el debate de recomendar o no recomendar o tal, que esto también nos daría para otro podcast, eh, llevan vitaminas B. Llevarán otras cosas que nos gustarán mucho menos, obviamente, pero llevan vitaminas B, ¿no? Y eso también nos hace pensar que en cierta medida, pues, tenemos evidencia de que funcionan. Antelm, como me pasa algunas veces, solo algunas veces se me ha hecho corto el podcast y ha durado más de lo que dura en la media. ¿Volverás un día a contar otras cosas? Nos hemos quedado ahí como, hostia, ¿cuánto sabe este tío? No puede ser. Solo ha hecho que empezar. Nuria, yo la verdad me lo he pasado fantásticamente. He mirado el reloj y no me creo, de hecho, que el ordenador me haya dicho, oye, Antel, se te está terminando la batería, tío. Pero la verdad que me lo he pasado muy bien, Nuria. Ha sido un auténtico placer y la parte 2 es solo cosa de cuadrar las agendas, que sé que Muy lo bien, conseguiremos otra vez. Y obviamente también cosa de los oyentes. Oye, yo animo, voy a tomar un poco la iniciativa, Nuria, si me permites, y tanto. pero animo que si os ha gustado, pues comentéis, darle like, nos transmitáis vuestro feedback, porque al final nosotros, yo creo, Nuria, que como divulgadores
una parte muy importante es intentar conectar con nuestros oyentes y vuestro feedback es lo más importante. Si os gusta, decidlo. Si no os gusta, también. Si os ha gustado, decir, oye, pues este tío me ha encantado. Si no os ha gustado, también decirlo. Decir, oye, este tío me ha parecido un pesado. Pues decirlo, claro que sí. Lo Y vamos a así, notar, seguro. En los y así comentarios de sabremos. YouTube siempre hay un porrón y aparte también toda la gente que te sigan, si no te seguían ya en redes sociales, también vamos a notar el impacto y a ver qué nos envían por privado o de manera pública en los comentarios que nos dejen. Eso es. Antelm Pujol, muchas gracias, un placer y hasta otra. Nuria, ha sido un placer. Un abrazo enorme. Si te gusta la filosofía de Soy Como Como, te espero dentro de nuestra comunidad, donde tendrás acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, menús y recetas cada semana y Discord, una comunidad en vivo donde cada día resolvemos muchísimas dudas de alimentación y salud. Entra en soycomocomo.es y te espero en el próximo episodio. Naturs Plus, tu marca experta en salud natural, patrocina este podcast.